Hola, hola, buenos días, ¿ahí me escuchan? Sí, Doc, buen día. Buenos días, Excelente, doctor. perfecto. Pues vamos a empezar el día de hoy, vamos a continuar. Yo espero que logremos continuar, bueno, más bien acabar con diferenciales de apendicitis, que era lo que nos habíamos quedado, y cirrosis, ¿no? Entonces, pues si estamos listos, Sí, doctor. iniciamos. Bueno, ¿ahí me escuchó? Sí, Bueno, sí, yo. Sí, si me dejo de escuchar, me pueden avisar. Gracias. Bueno, no me acuerdo si ya habíamos terminado con esta diapositiva, pero continuando con el diagnóstico diferencial de apendicitis, nos quedamos en la parte de ginecológicas y obstétricas. Y también aquí, aparte de las que ya les había mencionado, haciendo como una recapitulación muy rápida, pues tenemos eh, estas cuatro: endometriosis, absceso, quiste ovárico, y también vamos a tener la torsión del ovario o trompas, que esto puede resultar, como lo dice su nombre, es la torsión de estas estructuras y es lo que nos puede dar la obstrucción del flujo sanguíneo, y para poder hacer nosotros un diagnóstico diferencial tenemos que usar una historia clínica y el ultrasonido. De igual forma, tenemos el síndrome de hiperestimulación ovárica, que esto se da porque se dan anticonceptivos constantemente. Esto pues pueden ser utilizados como una terapia de inducción para la ovulación, y lo que va a ocasionar es que, como se está estimulando, es un trastorno un poco raro, pero puede pasar, y lo que van a presentar va a ser un aumento de peso. Pueden también tener ascitis, hipovolemia o dificultad respiratoria, y este síndrome va a ocasionar un dolor muy parecido a la apendicitis. También tenemos el embarazo ectópico, que esto es bastante común, y lo que van a presentar las pacientes va a ser un dolor pélvico agudo, y también pueden presentar sangrado vaginal anormal. Entonces, lo que nosotros debemos de hacer, que se hace casi en todas las mujeres que llegan con un dolor similar al de la apendicitis, es una prueba de embarazo y también un ultrasonido. La endometriosis aguda, de igual forma, es otro diagnóstico diferencial, que lo que tiene de diferente es que se da después del parto. ¿Y qué van a presentar las pacientes? Pues fiebre, secreción uterina fétida o también leucocitosis, pero para que nosotros lo podamos diferenciar, aparece este dolor después del parto. De igual forma, tenemos diagnósticos diferenciales urológicos por la misma localización en el cuadrante inferior derecho, y tenemos primero el cólico renal. Este es un dolor que va a aumentar y a disminuir dependiendo del movimiento del cálculo. Se menciona que va a ser en oleadas, que quiere decir que van a presentar un dolor que va a durar más o menos 20 a 60 minutos, y ya después se va a quitar, algo diferente al de la apendicitis. De igual forma, tenemos la torsión testicular, aunque este se da más en recién nacidos y niños, y es una emergencia en estas edades, pero recordando la epidemiología, tenemos que se va a presentar en adultos y adultos jóvenes. En niños es más raro. También, la apendicitis, que se va a dar más en jóvenes y niños, y ellos pueden tener esta patología por algún trauma, ejercicio intenso, anomalías estructurales, y también por haber tenido relaciones sexuales. Y lo que van a presentar estos pacientes puede ser induración o inflamación del epidídimo. Igual nosotros podemos utilizar la palpación y también una historia clínica bien hecha para poder diferenciarlo. Igual el tiempo. La torsión del apéndice testicular, este es un vestigio anatómico como tal, es raro, pero también pueden presentar, en el caso de que haya una torsión, un dolor escrotal leve o intenso, y esta patología se puede presentar entre los 7 y los 14 años.
Y de igual forma tenemos el diagnóstico diferencial por edad. Aquí son casi las patologías que les mencioné en las otras diapositivas. Lo que me gustaría destacar es que también se menciona que se puede hacer o que se debe hacer el diagnóstico diferencial con una gastroenteritis aguda en cualquier edad, en niños, en jóvenes y hasta en adultos, y en adultos mayores también. También por mencionar algunos, en los niños, pues lo que se puede hacer es también considerar una linfadenitis mesentérica, una invaginación intestinal. En los jóvenes, aparte de los que ya les había mencionado, enfermedad de Crohn, un cólico nefrótico, que ya se les ha mencionado. En las mujeres, cistitis, una IBU, por ejemplo. Y en adultos mayores también se puede hacer el diagnóstico con la perforación de la úlcera, la obstrucción intestinal. En ellos es más difícil, por lo que ya habíamos visto, que el dolor, como que los adultos se acostumbran al dolor y no lo presentan tan intenso como, por ejemplo, los niños o los jóvenes. Entonces, sí tenemos que considerar, pues, todas las patologías. De igual forma, por la edad ya pueden tener muchas patologías, entonces sí es importante, pues, estudiarlos bien a los adultos mayores. Buenos días a todos. Bueno, continuamos con el tratamiento médico. ¿Me apoyas con la siguiente, porfa? Bueno, vamos a comenzar bueno, lo vamos a dividir en apendicitis no perforada y apendicitis perforada. En primera instancia, en la no perforada. Bueno, esta pues ya la revisamos, es la simple o la no complicada. Va a ser aquella que pues se presenta sin signos clínicos o radiológicos de perforación. Cabe mencionar que se nos da una estadística de que aprox el 80% de estas apendicitis no perforadas van a ser no perforadas en el momento de la presentación. Ahora, se nos menciona que este manejo médico, o sea, no quirúrgico, es una estrategia para los pacientes que van a recibir antibióticos con el objetivo de precisamente pues evitar la cirugía. La cirugía, la apendicectomía, la vamos a reservar para aquellos que pues no responden a los antibióticos o tienen ya una recurrencia de apendicitis. Y pues también puede ofrecer algunos beneficios esta cuestión pues no operativa, ¿no? Que puede ser una recuperación acelerada, menos días de discapacidad u otras actividades, ¿no? Y bueno, vamos a ver. Los candidatos van a ser pacientes con diagnóstico clínico de apendicitis localizada, pero sin hallazgos físicos de peritonitis difusa o pruebas de imagen que muestren un absceso, un flemón, una perforación o un tumor. Pero bueno, precisamente si vemos este cuadrito de la izquierda, son las contraindicaciones. Se dice que tenemos relativas, en donde entraría la presencia de apendicolito y pacientes mayores. ¿Por qué? Porque, bueno, en estos pacientes, en los de tercera edad principalmente, la respuesta a los antibióticos puede retrasarse. Se dice que van a tener pues sí, la respuesta inflamatoria va a ser más importante, entonces los antibióticos no van a funcionar. Y bueno, entre otras contraindicaciones, vamos a tener que este tratamiento médico, este tratamiento conservador, no se ha estudiado del todo en pacientes que tengan pues precisamente la peritonitis difusa, una inestabilidad hemodinámica o sepsis grave, así como también el embarazo, el compromiso inmunológico, antecedentes de enfermedad inflamatoria intestinal. Entonces, ante estas situaciones, no vamos a precisamente ocupar este tratamiento médico. Y ahora sí, pues bueno, ya les dije que consiste en antibióticos. Y bueno, lo que pasa aquí, los ensayos refieren que estos antibióticos van a ser intravenosos inicialmente y van a ser durante 1 a 3 días. Después van a ir seguidos de antibióticos orales hasta un total de 7 a 10 días. Y bueno, también se nos menciona que estas opciones de antibióticos realmente no están estandarizadas, pero que precisamente un agente de acción prolongada como la ceftriaxona con el metronidazol podría facilitar esta alta temprana, ¿no?, de la enfermedad. Y bueno, también se menciona que en algunos casos los pacientes pueden ser tratados con únicamente antibióticos orales.
Y bueno, precisamente algunos de los regímenes orales que pueden ser potenciales a esta forma incluyen lo que es la fluoroquinolona, que precisamente es lo que les pongo aquí, ciprofloxacino o levofloxacina, en combinación de nuevo con metronidazol. Y pues también se puede ocupar una cefalosporina de tercera generación en combinación de nuevo con metronidazol o también el uso de amoxicilina con ácido clavulánico. Entonces, pues es lo que tenemos. Siguiente, por favor. Bueno, aquí precisamente son los regímenes que pues se recomiendan. Les digo, como tal no están estandarizados, pero son las opciones que se nos ofrecen. Como agente único podemos ocupar la piperaciclina con tazobactam o con metronidazol, pues se pueden ocupar estos fármacos que tenemos aquí. Estas pues se las dejo para que la chequen. ¿Me ayudas con la siguiente, por favor? Bueno, y aquí precisamente es un algoritmo que se nos ofrece, en donde pues bueno, estamos con el tratamiento, bueno, el diagnóstico de una apendicitis no perforada, esto pues basado en la tomografía, ¿no? Y pues el siguiente recuadro nos dice que pues hay que fijarnos, ¿no? Que el paciente no tenga alguna de estas situaciones. Peritonitis difusa, inestabilidad hemodinámica, sepsis severa, embarazo, inmunosupresión o antecedente de enfermedad inflamatoria intestinal. Entonces, bueno, si nuestro paciente tuviera cualquiera de estos, esta es indicación directa para apendicectomía. O sea, no hay ni para qué meterse aquí en tratamiento médico, ¿no? En tratamiento no quirúrgico. Ahora, pues si ya evaluamos estas y nuestro paciente no las tiene, pues precisamente lo que sigue es discutir nosotros con el paciente las ventajas, tanto como desventajas de la terapia antibiótica. Esto pues hay que contrastarlo con la propia apendicectomía, ¿no? Hay que, precisamente es el cuadro, la tabla de la derecha que tenemos, en donde se nos vienen las ventajas y desventajas tanto de antibióticos como apendicectomía. Entonces, bueno, ya nosotros con nuestro paciente dándole precisamente esta información, pues se toma una decisión. La decisión de la cirugía o de precisamente este tratamiento médico, ¿no? Ya les comenté, si se opta por este tratamiento médico, pues bueno, son antibióticos intravenosos más observación, 1 a 3 días en el hospital. Si hay mejora clínica, precisamente se da la alta y se continúan los antibióticos de manera oral por 7 a 10 días. Bueno, igual bueno, dice el doc que ya no hay tratamiento médico, igual y lo dejamos entonces aquí. A ver, siguiente, porfa. Y bueno, aquí en la perforada, más que nada iba a ir enfocado a la situación, pues sí, del paciente, porque aquí en ellos pueden encontrarse pues gravemente enfermos, tener deshidratación y anomalías electrolíticas. De igual forma, aquí va más relacionado con la presencia de abscesos o flemones, pero bueno, creo que no habría mayor sentido de continuar con esto si realmente no se ocupa. Pero pues es precisamente la misma idea, el uso de antibióticos y pues de no ser posible, pues es directo a apendicectomía. ¿Le das la siguiente, por favor? Aquí precisamente se nos menciona que igual para el uso de los antibióticos, pues estos mismos que ocupábamos para la no perforada deberían de ser suficientes, pero le das la siguiente, por favor. En el caso de pues que se presenten agentes resistentes, pues precisamente ocupamos estos otros que pues van a cubrir un mayor espectro, ¿no? Y pues bueno, es lo que se tiene aquí en cuanto a médico. La siguiente. Bueno, ahora vamos a pasar con el tratamiento quirúrgico y tenemos que esta cirugía va a ser una apendicectomía. Como tal, es el tratamiento de primera línea y como decía el doctor, el médico ya casi se utiliza. Y esta se va a realizar en pacientes estables dentro de las primeras 12 horas. Si se retrasa una cirugía, si se retrasa la cirugía más de 48 horas, se asocia a que haya una mayor infección en el sitio quirúrgico y otras complicaciones que les voy a mencionar después. Entonces, tenemos que esta cirugía puede ser laparoscópica o abierta. Y de hecho aquí tenemos las dos incisiones que se van a realizar, tanto en la abierta como en la laparoscópica, pero bueno, les voy a hablar un poco más de ellas en la siguiente diapositiva.
También tenemos indicaciones y contraindicaciones como en cualquier cirugía. En indicaciones, pues tenemos que sea una apendicitis, ¿no? También que se haya diagnosticado una neoplasia apendicular o que haya tumores. De igual forma, si hay una perforación en esta misma apendicitis, si hay una peritonitis difusa, si hay probablemente shock séptico con origen en la apendicitis, en la apéndice, en pacientes hemodinámicamente inestables, cuando se va a asociar a un absceso, que como les mencionaba, creo que no se los mencionó, pero cuando hay una perforación se puede hacer un absceso local y también porque se va a pegar el epiplón en el orificio, entonces este es una indicación de una apendicitis. También cuando no hay respuesta a tratamiento conservador. Pero bueno, en las contraindicaciones, como tal, no hay ninguna contraindicación absoluta. Y, por ejemplo, en el caso de que los pacientes estén tomando anticoagulantes, no es como tal una contraindicación, simplemente ¿cómo se llama? Se quita o se disminuye el anticoagulante al momento de que se va a hacer la cirugía. Y tenemos contraindicaciones relativas, que lo que nos pueden llevar es que haya un mayor riesgo de realizar la misma. Por ejemplo, que haya una estenosis en la arteria aorta que sea muy severa, una insuficiencia cardíaca crónica, también algunas enfermedades pulmonares graves, que esto es lo que nos puede llevar a que haya una mayor complicación en el paciente si se realiza, por ejemplo. Entonces, tenemos una valoración preoperatoria y también posoperatoria. En esta valoración preoperatoria tenemos que en una apendicitis no perforada se recomienda primero estabilizar al paciente. ¿Y con qué? Pues con líquidos intravenosos, analgesia y antibióticos preoperatorios. Esos antibióticos se recomiendan solamente en este uso preoperatorio, no en el posoperatorio, y deben ser antibióticos para gram negativos aerobios y anaerobios. Se recomienda que se administren 60 minutos antes de la cirugía en una dosis única. Por ejemplo, puede ser cefoxitina, cefotetán o cefalocina más metronidazol de 500 miligramos intravenoso. También puede ser clindamicina y ciprofloxacino. Esto, en el caso de que sea perforada, se recomiendan antibióticos de un amplio espectro o que lleguen a cubrir hasta pseudomonas y enterobacterias. Ahora, en la cirugía laparoscópica, pues tenemos ventajas y desventajas. Las ventajas de esta cirugía es que hay una menor tasa de infección, hay menor dolor o posoperatorio, corta estancia, mayor posibilidad de adherencias, menor posibilidad de adherencias en jóvenes y de igual forma se menciona el costo. En cuanto a las desventajas es que se pueden hacer abscesos intraabdominales y también el tiempo de la cirugía puede ser más prolongada. Es por esto, por estos 6 puntos que se recomienda la cirugía laparoscópica en mujeres de edad fértil, en personas que tienen obesidad, cuando tienen un diagnóstico incierto y también se menciona que se puede utilizar en una apéndice perforada. ¿Cómo se va a realizar? Bueno, primero se va a preparar al paciente, se le va a colocar anestesia general, se va a colocar una sonda Foley, una sonda gástrica, se va a colocar en decúbito supino y se van a tener 3 accesos, que es el puerto periumbilical. Va a ser la periumbilical en el cuadrante inferior izquierdo y en un punto suprapúbico, aquí y acá. Y se supone, o sea, son como que se supone que esos accesos van a hacer una triangulación para tener una mejor visión del apéndice. Y también, bueno, principalmente para eso. ¿Qué se va a hacer? En el punto B se observa, bueno, se va a hacer una disección y todo, y ya cuando se localiza el apéndice, se va a sujetar con una pinza para que se puedan separar todas las inserciones, y ya de que se separan las inserciones, se corta, bueno, se
¿cómo se llama? Ajá, se hace como un corte de su vascularización y ya después se sujeta y se corta y por el puerto periumbilical se extrae el apéndice y ya no se lleva a patología. Ajá. Ahora, en cuanto a la abierta, pues tenemos que las ventajas es que hay más tasa de, perdón, hay una tasa más baja de abscesos intraabdominales y también el tiempo de la operación es menor. Aquí se recomienda que se realice en apendicitis complicada porque además se va a hacer un lavado de la cavidad. ¿Cómo se va a preparar al paciente? Se va a colocar una anestesia general o también puede ser regional y la incisión va a ser curvilínea, como se observa en la imagen A, va a ser curvilínea sobre el punto de McBurney. Esto ya lo hacemos el corte, se va a diseccionar, se va a palpar para localizarla y ya que se localiza, igual como en la anterior, se va a pinzar para disminuir el flujo sanguíneo y ya después se van a quitar las adherencias, se va a diseccionar la misma apéndice, se va a extraer y cuando se corta el apéndice se va a quedar un muñón. Este muñón se debe de hacer como en una bolsa de tabaco, una sutura en bolsa de tabaco para que se meta este remanente en esta bolsita y así no ocasione una complicación y ya después se cierra, ¿no? En caso de perforación, pues se tiene que realizar un lavado de la cavidad para eliminar el material que esté infectado. Se considera no que haya un drenaje en la cavidad, se irriga el peritoneo y ya se valora si se deja ahí un drenaje o no. Pero bueno, esto del muñón es importante porque es lo que nos va a llevar a que haya una posible complicación. En cuanto a los cuidados posoperatorios, el paciente va a estar en ayuno, ¿no? Y ya después se le va a empezar a dar una dieta líquida y se va a ir avanzando a una dieta regular. Si el paciente tolera la dieta regular, se puede dar de alta y se menciona que va a tardar más o menos entre un día o dos. Si no la tolera o hay alguna otra complicación, puede durar hasta de 5 a 7 días pues hospitalizado, porque pues, no se puede ir el paciente si no tolera esta vía oral. Ahora vamos a pasar con las complicaciones. Aquí tenemos varias, como les mencionaba, la infección del sitio quirúrgico va a aumentar su posibilidad de que se presente si se retrasa la cirugía. Esta va a ser la complicación más común, va de 3.3 a un 10.3%, y esta va a ser una infección de la herida como tal, eso es como postquirúrgica, una infección de esta incisión que se realizó, o también puede haber un absceso intraabdominal. ¿Cuál va a ser el tratamiento? Una irrigación y una irrigación como tal al momento de que se está realizando la cirugía o después. Y también para prevenir se le dan por eso los antibióticos preoperatorios. Otra complicación es el hilio prolongado, que es lo que les decía, o sea, tiene que ver con los cuidados posoperatorios, porque si el paciente no tolera la vía oral, quiere decir que como fue manipulado el intestino, pues se quedó paralizado, entonces tenemos que esperar hasta que este intestino ya tenga una funcionalidad normal. Entonces, si el hilio se prolonga, pues no va a tolerar la vía oral y eso nos va a decir que pues, todavía no se ha recuperado al 100%. Esto se pueden dar, esta complicación se puede dar cuando hay una perforación con peritonitis generalizada y cuál va a ser el tratamiento, un reposo intestinal, sonda, hidratación intravenosa. Continuando con lo que les decía del muñón, por ejemplo, el absceso pélvico es como tal una acumulación de material purulento pélvico. Esto se va a presentar en más o menos 9.4% y se va a dar más común o se da más comúnmente en la cirugía laparoscópica. Y el muñón apendicular se da por este remanente que se queda y es lo que puede ocasionar que haya que haya todavía un dolor y que se va a realizar o cuál va a ser el tratamiento, otra cirugía. Entonces, por eso se recomienda que se haga esta bolsa de tabaco para que no quede pues expuesto. Y también tenemos una obstrucción intestinal. Esto, pues como ya sabemos, va a ser secundario a una adherencia o a la inflamación y puede ser por cualquiera de los dos tipos de cirugía
puede ser temprano o tardío, pero bueno, ya vimos este tema y también por mencionar es una complicación. Y también hay otras complicaciones como las 4 Ps que se mencionan, que es la peritonitis local, la perforación, la peritonitis difusa y la pileflebitis. La peritonitis local, como tal, es cuando hay un absceso apendicular que, o sea, como les decía, es el epiplón que se pega al apéndice y esto ocasiona que haya como una inflamación e infección local. Ajá. Ya después se puede perforar y es lo que nosotros podemos utilizar como diagnóstico otra vez diferencial entre una apendicitis complicada y no complicada. Y también tenemos la peritonitis difusa, que ya es cuando hay una perforación y ya se extiende la contaminación y lo que van a presentar los pacientes es hipersensibilidad, rigidez abdominal, ilio y fiebre. Que les decía que nos podemos guiar por esta fiebre que ya se presenta en más de 39 grados Celsius. Y la peliflebitis, que es algo muy raro, que se da si se acuerdan de las fases, tenemos varias, en la apendicitis gangrenosa, en esta es en este punto cuando se puede dar la peliflebitis y que se va a ocasionar que haya émbolos sépticos. Estos émbolos van a viajar por la vena porta hacia el hígado y, bueno, como están ahí, se van a ir hacia el hígado, van a ascender por la vena porta y pueden formar abscesos hepáticos. Los pacientes van a cursar con fiebre, escalofríos, dolor en el hipocondrio derecho y también subictericia, pero les digo, esto es algo bastante raro porque normalmente, como ya habíamos visto, no se van a perforar de forma tan común y pues se detecta en las etapas tempranas de la evolución del apéndice. Y pronóstico. Sí, bueno, ya entrando a esta última parte, vamos a iniciar con el pronóstico y más que nada, pues es ver la morbilidad y la mortalidad. Vamos a checar primero la mortalidad. Bueno, de manera general, tenemos que la tasa de mortalidad está entre 1.9 y 1.24%, pero se nos menciona que precisamente en países que van a tener recursos pues un tanto más limitados, la tasa de mortalidad puede ser alta y esto va a ascender a entre un 1 y un 4%. Y bueno, de manera más específica, tenemos aquí también que en la aguda es de 0.1, en la gangrenosa es de 0.6 y en la perforada hasta 5%. Y bueno, hablando de morbilidad, va a hacer relación en cuanto a las complicaciones. Y como ya nos mencionó ahorita Yutsil, pues ¿cómo se llama? En la apendicectomía, la infección del sitio quirúrgico, pues es lo principal. Y también la mera perforación, ¿no? Entonces, pues esto nos puede llevar también a la aparición de la gangrena. Y también esta va a condicionar pues en una mortalidad aumentada de 4 a 5 veces. Siguiente, por favor. Y bueno, ya precisamente vamos a este último apartado, que pues son situaciones especiales. ¿Esto qué nos quiere decir? Pues presentaciones que son pues diferentes a las comunes y pues más que nada vemos que se van a presentar en ciertos grupos. Comenzamos con la apendicitis aguda en niños. Y bueno, aquí para iniciar, el diagnóstico de apendicitis en el niño es más difícil que en el adulto. ¿Por qué? Porque bueno, siendo niños va a ser difícil que ellos refieran pues precisamente su sintomatología o los antecedentes y pues precisamente va a generar retrasos en el diagnóstico, ¿no? También la frecuencia del dolor digestivo en los niños y son factores que contribuyen precisamente a un diagnóstico incorrecto y retraso del mismo. Pero bueno, ¿qué va a ser lo importante aquí? Que estos niños van a presentar un máximo dolor a la palpación en lo que es cuadrante inferior derecho. Van a tener la imposibilidad para hablar o caminar con claudicación. Y el dolor que aparece con la percusión, la tos y el brincar van a tener una sensibilidad más alta para precisamente este diagnóstico. Entonces es más común verlos aquí. Importante mencionar, y es algo que ya nos había comentado el doctor, es que aquí en los niños el progreso a la perforación es más rápido. Esto debido a que existe una incapacidad de lo que es el epiplón, porque no está bien desarrollado, por así decirlo, entonces no va a contener la perforación en caso de que esta suceda. Y pues precisamente es lo que encontramos en ellos, ¿no?
En la siguiente, por favor. Bueno, apendicitis aguda en ancianos. Aquí de nuevo se va a plantear pues un problema diagnóstico porque en los ancianos es un cuadro clínico atípico. También vamos a tener que aquí el diagnóstico diferencial es más alto, más amplio, perdón, y pues también si existe una dificultad de comunicación con esta persona pues anciana, va a haber un problema, ¿no? También nos va a llevar a un retraso diagnóstico. De hecho, esto que les acabo de comentar, pues pueden ser la causa de que la tasa de perforación es más alta en este grupo poblacional, en los ancianos. Se dice que más o menos esta tasa de perforación va a fluctuar entre un 20 a 30% en comparación con 50 a 70% en ancianos, entonces pues sube algo considerablemente. Ahora, ¿qué vamos a encontrar en estos ancianos? Ellos por lo general van a presentar dolor en la porción baja de abdomen. Esto pues, bueno, cuando pasamos a meramente una exploración física, el dolor a la palpación está circunscrito precisamente en cuadrante inferior derecho y no va a ser tan frecuente como en los pacientes más jóvenes. Entonces, van a tener nada más un dolor en la porción baja del abdomen, pero no va a estar tan localizado en cuadrante inferior derecho. Y también importante, aquí es con poca o nula frecuencia se tiene el antecedente de dolor periumbilical que se desplaza pues a fosa ilíaca derecha. Esto usualmente no se tiene, solo es un dolor en el abdomen bajo. Y pues bueno, ya les mencionaba que en los ancianos son mayores las tasas de morbilidad y mortalidad posoperatorias. Entonces también para tener en cuenta esta parte. Siguiente, por favor. Y bueno, pasamos a la última, que es la apendicitis aguda en el embarazo. Precisamente lo que es la apendicectomía, por precisamente, bueno, una supuesta apendicitis, y ahorita vamos a ver por qué decimos que supuesta apendicitis, es la urgencia quirúrgica más común durante el embarazo. Se dice que más o menos tiene una prevalencia de 1 por 766 partos. Y bueno, importante, vamos a decir que esta apendicitis en el embarazo pudo ocurrir durante cualquier momento, pero es muy infrecuente en lo que es el tercer trimestre. Entonces, bueno, algo que ya tenemos ahí para cómo hacer diagnóstico, ¿no? También se nos menciona que debido a la diversidad de las presentaciones clínicas y las dificultades para establecer diagnóstico de apendicitis aguda en mujeres embarazadas, pues hay que saber conocer exactamente estos cambios. ¿Y por qué? Porque sobre todo lo que es a finales de segundo trimestre y de tercer trimestre, muchos síntomas abdominales pueden considerarse pues relacionados con el embarazo y no meramente un proceso pues de apendicitis, ¿no? ¿Por qué? Porque bueno, este proceso, este embarazo, va a referirnos, bueno, va a provocar cambios anatómicos en este apéndice y así como un aumento pues en la laxitud, en la distensión abdominal, que pues puede complicar un poco más la valoración clínica. Lo importante en este grupo es que se debe de sospechar de esta apendicitis cuando la paciente se queja de un dolor abdominal de inicio reciente. El signo más constante que se va a observar en la apendicitis aguda durante el embarazo es el dolor en el lado derecho del abdomen. Esto es lo más común. Se dice que solo un 74% de las pacientes va a referir dolor en el cuadrante inferior derecho, o sea que no todas. Y bueno, algo importante aquí que deberíamos mencionar es que la valoración de laboratorio no va a ser útil para diagnóstico. ¿Por qué? Porque, bueno, en el embarazo existe una leucocitosis fisiológica que puede ser hasta una cifra de 16,000 células sobre milímetro cúbico. Entonces, para tenerlo en cuenta, que el laboratorio aquí pues nos va a causar, bueno, no nos va a ayudar tanto para el diagnóstico. Y bueno, también se nos decía que cuando existe una duda de diagnóstico, pues la ecografía puede ser útil, ¿no? Ecografía abdominal. Y también que lo recomendado para casos dudosos ya en cuanto a intervención, pues es una laparoscopía. Esto sobre todo en las primeras etapas del embarazo. Pero pues sí se tiene relación en que bueno, cuando se realiza ya apendicectomía laparoscópica, se relaciona con un incremento en complicaciones, pues precisamente en el embarazo. Y ya,
creo que ya es todo de nuestra parte. Ujú. Muy bien. ¿Dudas o preguntas? Yo, doctor, Sí, bueno, yo había leído sobre el tratamiento médico que estaba sí. como, pues aquí en México no se utilizaba mucho, pero sí leí que en otros países pues sí había como varios estudios que se iniciaba con esta parte del tratamiento médico y ya si no tenía buena respuesta se pasaba a la cirugía, pero no sé si actualmente pues sí se utilice eso, porque ese artículo igual que consultaron era del 2022, pero no sé, como que tengo duda en esa parte. Sí, bueno, sí, ha tomado auge. Hace algún tiempo sí ya se había descrito el tratamiento médico y ha llegado a tomar ahorita como que otra vez yo también he visto algunos artículos recientes donde otra vez describen esa teoría de no operar al paciente en el caso de apendicitis. Les decía, sobre todo la cuestión es, pues como que el ataque va enfocado a la cirugía, a decir, no lo vamos a operar, lo podemos curar sin operarlo, por así decirlo, con antibióticos o con tratamiento médico, pero honestamente, les digo, ya hace algunos años lo habían descrito y no funcionó. Y ahorita, pues como dicen, otra vez como que también yo estoy notando que está retomando fuerza ese rumor, esa teoría. Lo único que puedo comentarles al respecto es que no existe, no es factible. Está escrito, se ha llegado a realizar como dicen, en países de primer mundo. El concepto es un paciente con apendicitis y entonces le damos tratamiento médico a base de antibióticos, los que ya comentaron, y lo que se hace es tratar de contener la inflamación o el plastrón o el absceso que pueda presentar, inclusive se puede llegar a perforar el paciente y eso se va a contener con los antibióticos y en un segundo intento se puede hacer un drenaje de ese absceso de forma percutánea, guiado por ultrasonido o por tomografía. Se drena ese absceso y se puede, digamos, como que ya retomar la forma habitual de vida del paciente después de haber drenado el absceso. Eso se estuvo practicando, les digo, ya hace algunos años. Sin embargo, de ahí surgió un concepto también que se llama apendicitis crónica. Y lo que pasaba era que estos pacientes que les habían hecho este procedimiento continuaban con dolor. El dolor se volvía crónico y terminaban operándolos después de mucho tiempo. Obviamente ya no era un proceso agudo, ya no había pus. Más bien lo que pasaba es que el apéndice se volvía fibroso y eso les causaba molestias. Entonces terminaban en cirugía. Irremediablemente terminaban operándose. Por eso es que se dejó un poquito de practicar esa práctica, se dejó de hacer en base a eso. O sea, se demostraba como que pues no funcionaba del todo. A lo mejor, por ejemplo, en casos de pacientes graves que no soportaran la cirugía, me refiero a pacientes, por ejemplo, con alguna cardiopatía o alguna enfermedad de base, que a lo mejor en ese momento no estaban listos para una cirugía de urgencia, se podía practicar esa teoría y ya después, que tuviera mejores condiciones, pues ya lo programamos para operarlo. Pero si no se hacía ese drenaje percutáneo, era muy difícil poderlo llevar a cabo. ¿A qué me refiero? Permítame un segundo. En países como el nuestro, que no tenemos la disponibilidad de drenaje percutáneo guiado por ultrasonido o por tomografía, pues para empezar ya no tenemos esa posibilidad de poderlo realizar. Entonces, pues es muy complicado aquí en México tener las posibilidades que tienen otros países de primer mundo, ¿vale? Para poder realizar esa situación. Entonces, por eso es que no estaba como bien aceptado. Ahora, vamos a pasar al otro rubro. Ya mencionaron sus compañeros la alta mortalidad que puede llegar a tener esta práctica. Creo que en la clase del Classroom no me habían puesto las consideraciones especiales, pero bueno, ya me las mencionaron y son muy importantes. Una de ellas es los niños, las embarazadas, los pacientes mayores, los adultos mayores, los pacientes inmunodeprimidos, como pacientes con VIH, pacientes con hepatitis, a los cuales para ellos no hay de otra más que apendicectomía, ¿vale?
Entonces, el hecho de que ahorita se esté popularizando nuevamente el manejo médico no se me hace muy bueno, no quiero que se vayan con esa idea ni con esa teoría. Para mí, lo ideal es que ustedes queden con la idea de que apendicitis es igual a apendicectomía, ¿sale? Entre más pronto se realice la apendicectomía, mejor pronóstico para el paciente, menos probabilidades de complicaciones, más rápida recuperación del paciente, más pronto se va a poder ir a casa. Entonces, ese concepto, les digo, es muy importante, es clave eso, que les quede ahí preciso. Y la otra contraparte, pues es que aquí en México, desgraciadamente, a lo mejor por la saturación, por la mala atención médica que podemos llegar a tener en algunos hospitales, pues se ha practicado el tratamiento médico, ¿no? O sea, ¿a qué me refiero? A que hay pacientes que pues tienen apendicitis, están graves, y pues por X causa no se operaron, ¿no? Entonces, pues se le siguió con antibióticos, y pues el desenlace no fue el que describen los artículos del tratamiento médico, el desenlace es que murieron los pacientes, porque esta patología es una urgencia real y requiere tratamiento quirúrgico urgente. O sea, los pacientes se mueren. O sea, si nosotros decimos, les digo, no es, a lo mejor no fue la intención, pero se han hecho los protocolos aquí en México de, pues vamos a darle antibiótico y pues ahí a ver cuándo lo operan, y nunca lo operaron y pues el paciente se murió. De hecho, yo tengo 2 amigos desde que yo estaba haciendo la residencia que fallecieron de apendicitis, justamente por lo mismo, no se operaron, los dejaron con tratamiento médico, no se operaron por X causa, digamos, por una negligencia médica, no fue porque intencionadamente alguien dijo, vamos a darles tratamiento médico, no, no se operaron por negligencia y fallecieron. Por ahí también hay muchos casos famosos, por ahí si alguien recuerda, había un jugador de la América hace algunos años que se llamaba Chucho Benítez, que también murió de apendicitis porque no se operó. Entonces, bueno, todo este preámbulo es para que les quede claro que, que el tratamiento médico no es el mejor, no es el ideal. Actualmente sigue siendo la apendicectomía el tratamiento ideal. Por eso ya ahí cuando los compañeros les estaba mencionando, le dije, no hay tratamiento médico, ¿sale? Los antibióticos que menciona, sí los damos, sí son el manejo tal vez inicial, a pesar de la apendicectomía, a pesar de que el paciente se opere, hay que darle sus antibióticos y después de la cirugía hay que darle los antibióticos, ¿sale? En cuanto a diagnóstico diferencial, por ahí muy bien, hay 20,000 diagnósticos diferenciales de apendicitis y siempre ante la duda es la cirugía. De hecho, hay unos artículos que mencionan que aproximadamente un cirujano opera un 15% de apéndices blancas. ¿A qué se refiere esto? A que el 15% de los pacientes que se operan de apendicitis puede ser que no tengan apendicitis. Es un margen de error normal que da la literatura ya descrito. ¿A qué se refiere? A que es mejor operar al paciente y decir, bueno, tenía una apéndice blanca y no era el diagnóstico, a dejarlo sin operar y que se llegue a morir. Entonces, otra teoría más que contradice el tratamiento médico, ¿vale? Entonces, ese punto es importante. Y también porque pasa esto del 15% de las apéndices blancas, porque muchas veces es otro diagnóstico de los 20,000 que existen diferenciales. Como bien decían, a todas las pacientes femeninas en edad de reproductiva, tenemos que pedirles como parte de su estudio inicial prueba de embarazo, ¿sale? Prueba inmunológica de embarazo. Así nos perjuren y nos juren que no están embarazadas, tenemos que pedirles obligadamente prueba de embarazo. ¿Sale? ¿Qué más? Pues dudas, preguntas de apendicitis, Ya, doctor, ya algo rápido. ¿sí? En cuanto a la cirugía, ¿sí se usa actualmente más la laparoscópica o la abierta? Sí, está pasando lo mismo que en la cirugía de vesícula, ya la vamos a ver en vesícula. Actualmente ya para cirugía de vesícula la indicación es laparoscópica. Lo mismo está pasando en apéndice. En apéndice, obviamente, se podía dividir. Hay gente que decía, no, pues es que los que están complicados, abierta o no, les va mejor. Los que están perforados, abierto. Las embarazadas, abierta. Pero no, o sea, la verdad es que a lo largo del desarrollo de la historia de la cirugía, se ha visto que la laparoscopía tiene muchos mayores beneficios. Como bien lo mencionaron ahorita, una de las complicaciones es la infección de la herida, sobre todo en pacientes obesos, por ejemplo. Entonces, si hacemos laparoscopía, pues ya prácticamente eliminamos esa complicación.
Entonces, actualmente la laparoscopía está haciendo la elección para el tratamiento de apendicitis también, y lo va a hacer, en unos años ya va a ser 100% laparoscopía para apendicitis. Entonces, esa es la respuesta. La laparoscopía, al igual que decía que en vesícula, depende mucho del cirujano. O sea, hay cirujanos que no hacen laparoscopía inclusive. Entonces, pues los cirujanos están así, no, pues abierta, para mí abierta, porque yo siempre he hecho abierta, entonces abierta, ¿no? Y te aseguro que la mejor es la abierta. Pero así pasó con la cirugía de vesícula y actualmente pues ya todas las cirugías de vesícula son por laparoscopía. Lo mismo va a pasar con el apéndice. Ya sean apéndices en fases iniciales, apéndices perforados, complicados, van a ser por laparoscopía ya, ¿sale? Pero sí va a ser laparoscópica la cirugía. Es más cara, sí, es más cara la laparoscopía en apéndice que la abierta, como por unos 15,000, 20,000 pesos es más cara, pero les decía, por lo menos reducimos el riesgo de infección. O sea, si la herida del paciente se va a infectar, la vamos a tener a lo mejor una semana ahí en el hospital. Entonces, si ya multiplican los días de estancia que va a estar el paciente en el hospital contra los 20,000 pesos que nos sale más cara la laparoscopía, pues igual le conviene más la laparoscopía. Gracias, doctor. ¿Alguien más? ¿Alguna otra pregunta? No, doctor. No, doctor. Perfecto. Pues continuamos con el pedazo que nos faltaba de cirrosis. Antes de esto, quería decirles por ahí, no me acuerdo si fue a ustedes o al otro grupo, que los había invitado una vez a una cirugía de vesícula en un hospital privado. Ahora, les toca a ustedes porque según yo fue al otro grupo, no sé si alguien quiera ir el día de mañana a una cirugía. Es por la mañana, si alguien quiere y puede. No fue a nosotros. Por eso ya les toca a ustedes. Si alguien quiere y puede, es algo voluntario, es una cirugía de vesícula. Si alguien quiere ir a la cirugía, es por la mañana, es a las 8:30 de la mañana, el día de mañana. Si alguien quiere, piénsenlo, se ponen de acuerdo y ahorita me avisan al final de la clase. Disculpe, ¿Vale? doctor, Entonces, ¿en qué ¿En hospital dónde continuamos. es? sería, doctor? Es en el Hospital de San Angelín Patriotismo. Es por el Metro Miscuac, saliendo del Metro Miscuac. Piénsenlo y ahorita me dicen. Continuamos mientras con la parte de cirrosis. Bueno, no sé si se ve. Sí, ya se ve. Sí. Ok. Bueno, ya continuando con el tema de cirrosis, vamos a definirlo, que va a ser una enfermedad asociada a una falla hepática y bueno, se va a caracterizar por un proceso difuso de fibrosis y a la conversión de arquitectura normal a una estructura nodular anormal. Entonces, si vemos, pues este es un hígado pues sano. Entonces, por ciertos procesos de fibrosis, pues va a generar que el hígado se tenga esta arquitectura, que justamente pues este aspecto nodular. Y bueno, vamos a ver un poquito en la fisiopatología el por qué es este aspecto nodular o por qué se hace, ¿no? Y bueno, dentro de la epidemiología, el alcoholismo y la hepatitis viral C son las primeras causas, y bueno, ya vimos igual la hepatitis y todo eso. Y bueno, en Estados Unidos se va a calcula que 4 millones de personas infectadas por virus de la hepatitis C, de los cuales 20 al 30% va a generar hacia una cirrosis en los próximos 30 años. Y bueno, en México no encontré muchas cifras, nada más uno del 2011, donde habla que fue sexto lugar como causas de mortalidad, del cual fue en el tercero en hombres y el séptimo en mujeres, y con 28,000 a 30,000 muertes al año. Bueno, en cuanto a su etiología, pues se dice que van a ser numerosos los agentes capaces de dar lugar pues a una lesión del hígado, que pues finalmente me va a desembocar como tal lo que es una cirrosis. Una de ellas pues va a ser el alcoholismo, que va a ser como que la que más se va a caracterizar que me desarrolle como tal a llegar al grado de cirrosis. Otra puede ser la hepatitis viral crónica debido pues a una inflamación del hígado o las células hepáticas de los hepatocitos. Principalmente van a ser la B y la C.
Otra de esas pues va a ser la hepatitis autoinmunitaria. Pues aquí obviamente se va a producir como tal una inflamación pues hepatocelular, pero no se conoce como tal la patogenia. Otra va a ser la hepatitis no alcohólica. Aquí pues más que nada va a ser por depósito de grasa pues no alcohólica. Y también vamos a tener una que se conoce como hepatopatía metabólica hereditaria. Y aquí ya son como tal otras causas. Y dentro de estas podemos encontrar a la hemocromatosis. Y aquí prácticamente se va a producir una sobrecarga de hierro pues en forma de hemosiderina, que pues esta hemosiderina puede causar la muerte pues del hepatocito y incrementar una síntesis de colágeno. En cuanto a la enfermedad de Wilson, pues aquí sí sé que esta es una patología de tipo hereditaria y prácticamente se va a afectar lo que es a la ceruloplasmina, y que esta proteína, pues como tal sabemos que se va a encargar del transporte de cobre en plasma, y pues este fallo de esta proteína transportadora me va a generar esta acumulación de este mineral. ¿Y dónde va a ser esta acumulación? Principalmente en el hígado. Y pues obviamente eso me va a causar como tal una alteración en este hígado. Y finalmente tenemos a lo que es la fibrosis quística. Algo que también menciona la bibliografía es que podemos encontrar una cirrosis de tipo biliar. Aquí prácticamente no va a actuar como tal directamente al hígado, sino va a actuar de forma indirecta, más que nada en los conductos pues biliares, en donde pues estos van a tener una alteración, y estos pueden estar unos conductos pues dilatados, incluso hasta estenosados o estrechados. La siguiente, por favor. Bueno, hablando un poquito más de lo que es el alcohol en cuanto a su etiología, pues se dice en las bibliografías que va a dañar más a las mujeres. ¿Por qué? Se dice más que nada por diferencias hormonales que existen entre ambos sexos. Pero algo contradictorio es que la mayoría de los pacientes pues van a ser varones. Bueno, cuando llegan a consulta pues hay más casos de varones. Esto está así como que algo raro. Bueno, se dice que va a causar más que nada que el alcohol me cause cirrosis. Más que nada se va a caracterizar la cantidad y el tiempo de consumo, ya que esto me va a cronificar la gravedad de esta cirrosis. Se dice que hasta 80% gramos de alcohol, que me van a equivaler a aproximadamente 6 cervezas, o 250 mililitros de licor, pues me van a causar una esteatosis hepática leve, que es como lo que conocemos como hígado graso. En cuanto a si ingerimos 80 gramos de etanol diarios, pues ya va a haber un riesgo de lesión hepática grave, ya que pues está acumulando esta ingesta por más tiempo. Y si la ingesta diaria llega hasta los 160 gramos o más durante un tiempo de ya de 10 a 20 años, pues ya la lesión de nuestro hígado pues ya va a estar un poquito más grave. La siguiente, por favor. Bueno, y hablando acerca de la fisiopatología, pues en realidad es como muy corta la cuestión de cirrosis. Ya la hipertensión portal pues ya implica otras cosas, pero pues lo dará el otro equipo. Entonces nos vamos a centrar en esta, que si nos acordamos como anatómicamente está el ducto biliar, están los hepatocitos y está la vena portal, la arteria hepática y el sinusoide, y que van a confluir hacia la vena central. Ajá, y entre pues la parte del sinusoide y los hepatocitos tenemos este espacio que es el espacio perisinusal. Ahora, aquí tenemos pues estas células que son las células estrelladas. Esto es como en cuestión pues normal, ¿no? Sin un proceso de lesión. En cambio, cuando hay un proceso pues de lesión, ya sea por todas las etiologías que hemos visto, lo que va a generar que justamente pues la célula estrellada cambie su fenotipo por el factor de crecimiento transformante beta, va a generar que esta célula estrellada cambie su fenotipo y empiece a secretar este colágeno, y este colágeno posteriormente pues va a dar esta fibrosis. Entonces justamente pues esta es la fisiopatología, en realidad no es muy larga, y a la hora de que pues secreta pues este colágeno va a comprimir, por así decirlo, las estructuras adyacentes, ya sea pues a la vena portal, a la arteria hepática, al conducto biliar por su contigüidad, y pues esto nos va a generar pues todas estas complicaciones.
Pero igual, recalco, o sea, esto es como ya más adelante, creo que en la hipertensión portal, lo van a abarcar. Entonces, justamente es esta circunstancia de que hay una lesión en los hepatocitos. Esta lesión va a generar que la célula estrellada pues cambie su fenotipo y empiece a secretar colágeno, porque en cuestiones normales no lo secreta, pero ya cuando hay una lesión sí. Y hablando un poquito hacia el alcoholismo, tiene pues sus similitudes, solo hay algunas diferencias que son el metabolismo del alcohol. Entonces, como vimos, pues dentro de la etiología, pues es el alcoholismo. Y bueno, entonces, ¿qué pasa si un paciente pues ingiere alcohol, no en grandes cantidades? Pues va a generar un proceso de metabolismo y van a participar pues estas enzimas, el MEOS, el alcohol deshidrogenasa y la catalasa peroxómica, perdón. Y bueno, esta ADH va a oxidar como tal al alcohol para convertirlo en acetaldehído y va a generar un segundo proceso de oxidación a partir de la ALDH y así generarlo hacia el acetato. Entonces, si nos damos cuenta, hay un proceso de oxidación. Y este proceso de oxidación pues va a generar igual daño en los hepatocitos. Pero pues esto es en cuestión de que un paciente pues no ingiera mucho alcohol. ¿Qué pasa si un paciente sí ingiere pues cantidades excesivas de alcohol o las cantidades que ya nos mencionó nuestra compañera? Pues empieza a haber más oxidación pues, a partir de estas enzimas, va a generar más oxidación y entonces va a generar mayor captación de ácidos grasos, menor oxidación de ácidos grasos. Esta es oxidación en las células y aquí es menor oxidación de ácidos grasos, menor secreción de lipoproteínas y esto nos va a generar a una acumulación intracelular de triglicéridos, lo que pues nos condicionaría de que pues los macrófagos ingresen para pues intentar compensar todo este proceso pues inflamatorio y todo lo que conlleva. Y bueno, ingresa pues estas células de Coffer y a la vez también las células estrelladas que ingresa lo mismo a lo que habíamos visto al principio. Van a cambiar su fenotipo de las células estrelladas y van a empezar a secretar pues colágeno y este colágeno pues va a abarcar todas las estructuras y va a comprimir como tal las estructuras adyacentes, que es pues la vena portal, el conducto biliar y bueno, la vena también central, ¿no? Entonces, esto nos generaría pues este cambio en la conformación, como habíamos visto en la definición, pues hay un cambio en la conformación como tal de pues de los hepatocitos y pues el hígado se convierte en este aspecto nodular por esta parte, ¿no? De que hay mayor fibrosis, por este igual exceso de colágeno y depósitos de fibrilina, etcétera. Bien, ya hablando como en la clasificación de la cirrosis hepática, lo dividen en no cirrosis, cirrosis compensada, descompensada e incluso hasta la muerte. Entonces, como el hincapié que hace decir cuál es una cirrosis compensada y cuál es una descompensada, es la hipertensión portal. O sea, cuando ya aparece esta hipertensión portal, ya se le llama cirrosis descompensada, porque pues ya hay esta compresión de todas esas estructuras justamente por el cambio de fenotipo. Entonces ya empieza a haber todo este proceso de complicaciones y a partir de esta hipertensión portal es de que se le llama cirrosis descompensada. Entonces está la cirrosis compensada y la descompensada. La compensada lo dividen en dos estadios. El uno, pues son pacientes sin varices esofágicas o esofogástricas sin ascitis. El dos, pues van a ser con varices esofágicas o sin sangrado ni ascitis. Si se dan cuenta, aquí no aparece la parte de la hipertensión portal. En cambio, o todas estas complicaciones que pueden llevar. En cambio, la descompensada, pues pacientes con sangrado varicial sin ascitis ni otra complicación, es estadio 3, y a partir del estadio 4 ya empiezan estas complicaciones. Pacientes con ascitis y hepatocarcinoma, peritonitis bacteriana, íctero sin sangrado varicial, y en el 5 es pacientes con ascitis, sangrado con varices esofágicas, con o sin encefalopatía hepática por pues todas estas complicaciones que genera pues esta compresión. Hepatocarcinoma, peritonitis bacteriana, espontánea e ictericia. Se dan cuenta, aquí empiezan las complicaciones en la descompensada. Y esto es a raíz de esta hipertensión portal. Dentro del cuadro clínico, pues la mayoría va a ser tipo asintomático en un 40% y más si es en estadios compensados.
También vamos a encontrar anorexia, pérdida de peso, debilidad, ascitis, pues ya en un proceso un poquito más descompensado, ictericia, encefalopatía, igual descompensado, coagulopatía, eritema palmar, angioma en araña, hipogonadismo y ginecomastia. Entonces, pues aquí tenemos una imagen donde nos habla de todo este cuadro clínico, pero pues la mayoría del cuadro clínico es por las complicaciones que conlleva la hipertensión portal. Y bueno, pues no me voy a meter en eso, solo como la mayoría pues va a ser asintomático en un 40% y pues puede generar anorexia, pérdida de peso, pero la mayoría es asintomático. Ya cuando es con síntomas, pues es por complicaciones. Entonces, Bueno, ahora entrando a lo que es el diagnóstico, pues se menciona que el diagnóstico con certeza, de certeza para diagnosticar y conocer la extensión de la cirrosis se va a efectuar por un examen histológico del hígado. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Pues por medio de una biopsia, perdón. Se dice que la biopsia pues va a tener una baja morbilidad y mortalidad, aunque es posible que tenga algunas limitaciones relacionadas pues con la calidad y la toma de la muestra, ya que puede haber diferencias como tal en las diferentes etapas de fibrosis de pues esta cirrosis. Y pues en algunos casos, perdón, se pueden encontrar como complicaciones, ya que pues los especímenes pueden ser muy pequeños o no se puede observar la matriz extracelular, pero pues este es como el gol estándar. Antes de la biopsia, pues se sugiere contar con o apoyarnos obviamente de la historia clínica para conocer los factores de riesgo y en dado caso que el paciente esté presentando signos o síntomas, si es el caso. Algunas pruebas de función hepática, pero si se le realiza al paciente la biopsia, se recomienda que antes de esta se le saque su biometría hemática con una cuenta de plaquetas mayor a 80,000, un tiempo de protrombina, ahí se me fue una P, y también es conveniente investigar si el paciente toma ácido acetilsalicílico o algún antiinflamatorio no esteroideo, ya que pues esto sí, me corto. no, si te escuchas bien. Sí. Es que el doctor comentó que sí me cortaba, pero no sé. Ah, ok. Bueno, algo de igual nos menciona que en los laboratorios, que los hallazgos de laboratorio sugestivos que me pueden estar hablando de un daño hepático, pues van a depender de la etapa de cirrosis hepática. Pero obviamente, pues esto lo vamos a saber previamente, bueno, después de la biopsia. Y pues, ¿qué podemos encontrar? Pues una trombocitopenia, anemia, leucopenia, prolongación del tiempo de protrombina, hiperbilirrubinemia, incremento de la fosfatasa alcalina, aminotransferasas, esta va a estar incrementada obviamente, hipoalbuminemia y hiperalbuminemia, perdón. Igualmente, otros estudios que nos pueden ayudar puede ser un ultrasonido abdominal Doppler, algo que no les mencioné, igualmente una ecografía abdominal, pero esta va a tener el inconveniente de que pues puede existir una considerable variabilidad entre diferentes observadores, o sea, entre los diferentes médicos. E igualmente una elastometría puede ser una opción, ya que pues esta técnica me va a medir como tal la rigidez hepática, que va a depender del grado de la fibrosis hepática existente. Algo como dato es que se dice que en todo paciente con diagnóstico de cirrosis hepática se recomienda evaluar con una endoscopía gastroesofágica, ya que como nos mencionó nuestra compañera, de ahí va a depender su clasificación, si va a ser compensada o no, debido a que si ya se encuentran como tal varices esofágicas o alguna otra complicación. La siguiente, por favor. Algo igual que nos puede ayudar dentro de la biopsia es la famosa escala de Metavir. ¿Esta con qué fin? Pues me va a ayudar a la evaluación de la fibrosis, ya que pues esta me va a ayudar a cuantificar lo que es el daño y obviamente esta me va a tener 5 etapas. Por ejemplo, me va a evaluar la actividad, el grado de actividad,
es decir, en cuanto a la característica histológica, que va a ir desde A0 hasta 3. A0, pues obviamente no va a haber inflamación y necrosis. Y ya como tal, llegando al A3, pues ya va a haber una actividad severa. Y si hablamos de lo que es ya la fibrosis, pues esta va a ir desde F0 hasta F4 y ya va a ir dependiendo de la fibrosis, si está o no presente, y ya como tal la F4 ya lo va a clasificar como tal una cirrosis. La siguiente, por favor. Y bueno, aquí les puse como que unas imágenes cómo se ve de tipo histológico. Bueno, en cuanto al tratamiento, pues, ¿qué me va a apoyar este tratamiento? Pues va a ir encaminado a evitar el factor etiológico. Por ejemplo, si es por consumo de alcohol, pues obviamente se va a decir al paciente pues, que ya no tome alcohol, ¿no? Pero obviamente esto va a depender de ciertos casos y pues me va a como tal ya manejar un manejo integral. Igualmente, pues otro, como tal, ya un tratamiento definitivo, pues va a ser el trasplante de hígado, pero este va a tener ciertos riesgos debido a las condiciones o características del paciente en cuanto a la clínica o si presenta alguna otra comorbilidad. Y obviamente se pretende optimizar el tratamiento de los pacientes con cirrosis para mejorar la calidad de vida más que nada, como para prevenir ya como tal llegar a ciertas complicaciones y pues minimizar estos riesgos de trasplante hepático. Se dice que si se le realiza al paciente este trasplante, pues puede tener una supervivencia de hasta 75% a 5 años. Nos menciona que la posibilidad de efectuar una terapia específica sobre la etiología de cirrosis pues va a estar limitada, ya que más que nada los pacientes ya llegan a consulta médica cuando esta cirrosis pues ya está en un grado muy avanzado. La siguiente, por favor. Bueno, hablando de otro tratamiento, pues se dice que el efecto de las terapias específicas, tales como las, ya hablando de la etiología, como las sangrías en una terapéutica, en dado que el paciente sea la causa por una hemocromatosis, el uso de antivirales si la causa fue por algún tipo de hepatitis, ya sea B o la C. Y en cuanto podemos usar antivirales, pues el interferol, la ribaviurina, la lamivudina. Y esto en dado caso que esta hepatitis sea en etapas tempranas. Por ejemplo, igualmente se menciona el uso de la de penicilamina, en dado caso de que se presente por la enfermedad de Wilson, algunos inmunosupresores en dado caso que la cirrosis sea de origen autoinmune, o ¿qué más? Igualmente algunos inhibidores de la metaloproteinasas, que puede ser el tip, ya sea el 1 o el 2, pues estas van a ser como tal enzimas que me van a agregar la colágena y otras células de nuestra matriz extracelular de nuestro hígado. Igualmente algunos antioxidantes como el tocoferol, como alfa-vitamina E. Igualmente los esteroides se han utilizado como agentes antiinflamatorios, ya que como tal estos me van a inhibir la activación de los linfocitos. Y pues, ¿qué más? La siguiente, por favor. Y bueno, igualmente se recomienda un tratamiento no farmacológico debido a que pues nos menciona que una nutrición inadecuada puede contribuir a la progresión de la enfermedad hepática. Y una de ellas, pues vamos a recomendarle al paciente o interferir en su dieta, recomendándole aquella que sea hipercalórica, es decir, baja en calorías, con un aporte proteico entre 0.8 hasta 1.5 gramos. Más que nada, predominando que el paciente consuma más vegetales, pueden ser esta alimentación rica en fibra. Se recomienda el aporte de sodio de 1 a 2 gramos aproximadamente. La restricción de líquidos únicamente va a ser en dado caso si se presenta una hiponatremia menor de 125 microequivalentes sobre litro. Y pues como ya les mencioné, pues se ha demostrado que el consumo de alcohol pues va a conllevar una progresión del daño hepático. Es por eso que si la causa fue el alcohol,
pues obviamente se le va a negar al paciente este consumo. Y pues igualmente se puede interferir una intervención temprana en los individuos pues en un consumo de alcohol moderado. Es decir, podemos llegar a prevenir llegar a este grado. La siguiente, por favor. Bueno, podemos decir que como ya resumiendo, se dice que pues dentro de la cirrosis se van a distinguir claramente dos fases de la enfermedad en base a su cronología y pues algunos marcadores pronósticos, que como ya lo mencionaron al inicio, van a ser la cirrosis compensada y la descompensada. Y pues en relación con el pronóstico, pues la compensada me puede evolucionar ya como tal a una descompensada, es decir, ya a manifestar una complicación severa. Y pues obviamente, pues aún en periodo, si hay ¿cómo se dice? Un mal manejo de esta cirrosis, pues ya me va a llevar a una tal, un riesgo de muerte. Y pues ya como tal la aparición de ascitis, hemorragia por varices, encefalopatía hepática o ictericia, pues me van a marcar el comienzo de la fase descompensada. Y cuando la enfermedad evoluciona hasta llegar a esta fase, pues ya la supervivencia de los pacientes ya se va a reducir de los 10 años y se sitúa en un cierto por ciento. La siguiente, por favor. Se dice que el pronóstico de los pacientes con cirrosis se va a determinar por medio de esta escala, la de Chin-Pung-Turcot, y que pues va a comprender parámetros clínicos y de laboratorio de acuerdo al grado de disfunción de nuestra cirrosis hepática. Y pues qué parámetros me va a evaluar, pues ya si se presenta la complicación de ascitis, encefalopatía, bilirrubinas, albúmina y tiempos de protrombina, y pues ya va a ir dependiendo de la calificación, dependiendo de los valores que me salgan al momento de realizárselos al paciente. Y pues creo que eso es todo. No sé si tengan alguna duda. ¿Dudas, preguntas de cirrosis? Doctor, en cuanto al tratamiento como tal, solamente sería de control, bueno, ya que pues no va a haber como una regresión al estado normal del hígado. Así es. Depende de la causa, mucho depende de la causa. Justamente todo va de la mano. Como dijeron, el diagnóstico, y lo dijeron muy bien, es histológico. Hay que tener un pedacito de hígado para poderlo estudiar y poder dar el diagnóstico. Después de que ya tenemos el diagnóstico, el siguiente paso no es simplemente eh, empezar a dar tratamiento sintomático, sino buscar la causa. Eso es lo interesante de esta patología. O sea, ya tenemos el diagnóstico, ya tiene paciente cirrosis. Ok, está bien. Pero bueno, ¿y ahora qué sigue? Es buscar la causa. Muchas veces desgraciadamente el tratamiento o el seguimiento del médico en la patología de cirrosis llega hasta aquí, hasta el diagnóstico, si el paciente está amarillo, si el paciente empieza a hacer complicaciones como ascitis, varices esofágicas, entonces le voy a empezar a dar tratamiento para todo ello, ¿no? Y pues ya, o sea, haz de cuenta que te diagnostiqué con cirrosis, quiere decir que ya pues te vas a morir, que ya no se puede curar la cirrosis, y pues adiós. Pero justamente el paso es buscar la causa, que son todas las que nos mencionaron ahorita. ¿Cuál es la causa que está condicionando o condicionó la cirrosis? Y de eso va a depender el tratamiento. Obviamente la cirrosis es un estadio ya avanzado o tardío de la causa, de la patología. O sea, por ejemplo, en el caso de las virales, pues de una hepatitis crónica B o C, que no tratamos, que no diagnosticamos antes y que pues ya llegó hasta la cirrosis, que no debería de haber llegado hasta ahí. Si lo hubiéramos controlado en sus fases iniciales, en una hepatitis que ya las vimos, una hepatitis crónica, y lo hubiéramos contenido en ese momento, no hubiéramos llegado a la cirrosis. En el caso de las virales, ya que estamos hablando de ellas, pues vamos a tener que dar el tratamiento enfocado a la hepatitis, y eso nos puede controlar un poquito de forma secundaria la cirrosis. Sin embargo, es un estadio ya irreversible. Los pacientes con cirrosis viral está contraindicado el trasplante, por ejemplo, porque pues van a volver a hacer cirrosis, les pones un hígado nuevo y la infección viral van a volver a hacer cirrosis. Entonces, está contraindicado el trasplante hepático en estos pacientes. Dependiendo de la causa, les digo, como decía su compañera, el alcoholismo, bueno, si el paciente ya se
se concentró en que va a abandonar el alcoholismo, pues podemos ahí ofrecer el diagnóstico del trasplante, pero siempre y cuando tengamos la certeza de que efectivamente el paciente ya dejó el alcohol para no volver a recaer sobre lo mismo. En el caso de las enfermedades como la de Wilson por acúmulo de cobre, el tratamiento va a ir enfocado hacia el mismo. Y lo mismo que les dije hace rato, o sea, esto es porque no tuvimos un diagnóstico oportuno de la patología que lo causó de forma inicial, ¿no? Entonces, ese es el punto. Pero como tratamiento, así digamos que de pregunta de examen, podemos dejarlo como trasplante. Es la única forma en que podemos hacerlo reversible. Y como bien decían también, las complicaciones muchas van a ir de la mano de la hipertensión portal, que es lo que vamos a ver en el siguiente tema. ¿Dudas, preguntas? No, doctor, me parece que no. No, ¿No les gusta ver No. las series de medicina que no sea Grey's Anatomy? Sí, Doc. Doctor House o el otro, el de... The No me Good acuerdo el otro, Doctor. ¿cómo se llama? Ah, The Good Doctor. Ahí en Doctor House hay una de enfermedad de Wilson, hay un capítulo de enfermedad de Wilson. Y de hecho yo me acuerdo que en mi ENARM venía una pregunta de enfermedad de Wilson. Ahí para que lo repasen. Esa no viene en el tema. Obviamente no se me hace como que sea una patología de pregrado, la enfermedad de Wilson, como para que la sepan o la dominen, pero ahí en el ENARM la metieron, la de enfermedad de Wilson. Y y justamente yo me la supe porque vi el capítulo del Doctor House unos días antes de mi ENARM. Entonces ahí fue que le atiné. También hay una que ya es un poquito vieja, pero también era con bibliografía médica, que se llama ER, sala de emergencias. Entonces ahí por si la buscan, creo que estaba en HBO, en la aplicación. Por ahí si la ven, también tiene varios conceptos ahí médicos, para que no se aburran. ¿Alguna otra duda, pregunta de cirrosis? Doc, en la mayoría de los pacientes con enfermedad de Wilson sí suelen debutar ya con encefalopatía o es No, raro. perdón, es raro, no debutan con encefalopatía. Sí, no siempre. Vale, Doc. Ahí lo que nos preguntaron era el halo que se marca en los ojos, en la pupila. Es el No se los anillo voy a de decir. Kaiser-Fleischer. Sí, sí, sí. Ándale. Y no se los iba a decir para que lo fueran a revisar, pero ya se los dijiste. Está bien, de todos modos revísenlo. Exactamente. Perfecto, pues tenemos clase el lunes. ¿Quieren que vamos clase el lunes o la dejamos pendiente? Porque es Sí, su doctor, está puente. bien. Así que si la vemos o si la dejamos pendiente. Bueno, pónganse de acuerdo, me avisan, ¿no? Pero me avisan Mejor, antes Doc, del lunes. sí. De todos modos, súbanme la clase ya este viernes, ¿no? Que es hipertensión portal ay, no me acuerdo qué era el otro tema. Era Absceso absceso Pero bueno, hepático y piógeno. Ya la tenemos, Doc. ok. De hecho, ya la subimos ahorita mismo. Está Perfecto, hecha. pues súbanla entonces para revisarla. Así sirve que, o sea, si la vemos el lunes, pues ya está lista, ¿no? Y no nos vamos atrasando. Sí, Doc. Sí, Doc, ya está listo. Y el otro viernes, ¿qué creen que no voy a poder en la mañana? Podría como al mediodía, no sé si puedan como a esa hora, ya sea que sea en línea o la presencial que me decían ahí en el gallinero, pero sí voy a poder hasta como al mediodía. Sí, doctor, también le confirmamos el Ok, viernes. perfecto. Entonces me avisan de la del lunes, y sí la vemos a las 8 a la hora de siempre.
y vemos la del viernes, si la movemos al mediodía, la extra ya sea presencial o en línea, y pues me avisa, ¿no? Si alguien se anima a ir a la cirugía mañana, 8:30 de la mañana, Hospital San Angelín Patriotismo. Doctor. Sí, Bueno, yo ahorita me puedo quedar con usted para comentarle una situación. sí, claro. Perfecto, pues si no hay más, entonces nos vemos. Déjenme nada más Solo, a Brenda. Ah, sí. Sí, es que la sesión se graba y si la dejo así, Ajá. se va a grabar. Pero a ver, deja